Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. voy a aprovechar la señal del evaluativo que hicieron el del recuperatorio, que tenía dos columnas, entonces tomo la primera, y era esta señal. ¿Está bien? Lo que yo quiero decirles es que tienen dos herramientas muy importantes para decidir si el filtrado está bueno o no. Una de ellas es la relación señal-ruido y la segunda es la atenuación del filtrado. ¿Está bien? Bueno, yo voy a aprovechar esta señal para mostrar cómo aplicamos ambos conceptos. Nosotros en la clase de consulta habíamos definido la atenuación como simplemente la diferencia, pero creo que es más conveniente hacerla adimensional e independizarse de las unidades. Vamos a tomar como ejemplo, bueno, no importa cuál sea el filtrado que hagan, ¿está bien? Pueden usar filtros promedios móviles, el espectro, Ditren, no importa cuál, después tienen que evaluar qué tan bueno es el filtrado. Yo voy a aprovechar acá para definir 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Bueno, esto ustedes lo pueden cambiar. Yo puse simplemente algunos órdenes del filtro de promedios móviles, ¿no? Aquí defino el vector H, la longitud de la respuesta, calculo la respuesta. Esto ya lo saben hacer y este es el gráfico de la señal original que, bueno, acá precisamente en el filtro de promedios móviles, el primer orden tomo 1. ¿Está bien? Porque si tomo 1 es la señal sin filtrar directamente, ¿no? Entonces no tengo que poner, solamente tomo las respuestas. Y no tomo la señal original más la respuesta. Ya acá está la respuesta. Entonces esta es la señal original, este es un filtrado de orden 2, de orden 3, 5, 7, 9. ¿Está bien? No sé si ustedes se acordarán, pero en el caso de una señal de electrocardiograma, a medida que aumentaba el orden del filtrado y llegábamos a orden 5, se atenuaba mucho. ¿Está bien? Es probablemente por el tipo y amplitud de la señal. En este caso, tenemos un filtrado 9 y la atenuación es un poco más grande, pero no es tan importante. Bueno, vamos a ver eso ahora. Lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos el filtrado, vamos a determinar la relación señal-ruido. ¿Se acuerdan cómo se definía la relación señal-ruido? Como 20 logaritmos de Eso. la Tenemos el cociente de la amplitud, 20 por el logaritmo del cociente de la amplitud pico a pico sobre el ruido. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo determinamos en este caso el pico a pico? Porque tenemos un pico positivo y un pico máximo y un mínimo. ¿Está bien? Entonces, podemos usar la relación Find Peaks, que esa ya la conocen. Por ejemplo, tomemos primero determinemos los máximos. Esto es simplemente Find Peaks. Y acá la señal es, yo le llamé presión, y ustedes pueden tomar la señal la distancia entre picos que prefieren, yo tomé 90. Bueno, y de la misma manera voy a determinar los picos que son los mínimos. Pero ¿cómo hago? Acá le voy a poner mínimo y lo voy a dar vuelta a la señal. Es decir, le pongo un signo menos. Entonces, ahí lo que es mínimo ahora va a pasar a ser máximo. Entonces, puedo copiar la figura de aquí arriba. Esto es para mostrarle cómo queda.
¿no? Acá voy a poner un poquito más ancha para que se vea mejor. Y voy a dibujar los picos máximos y su respectivo valor de la presión evaluado en estos picos máximos. O sea, los picos máximos evaluados por la señal de presión. Y le voy a poner una X, qué sé yo, roja para que se vea que son los máximos. Y exactamente de la misma manera, los mínimos. Bueno, fíjense, ahí los picos máximos están detectados todos y los picos mínimos también. Entonces bueno, esto lo que yo hice, ¿no? Fue crear una función que calcule directamente la amplitud pico a pico, para y que pueda usarla en cualquier circunstancia. Entonces defino que va a ser función de, bueno, vamos a ponerle una señal I genérica. Vamos a ponerle distintas opciones. Altura, esto está previsto en la función. Bueno, entonces acá vamos a poner pico máximo. Y acá le vamos a poner las mismas opciones. Acá en lugar de presión voy a poner la misma señal I. Esto es para definiciones genéricas. Y acá tengo que ponerle altura igual a altura. Umbral igual a umbral. Y distancia igual a distancia, que es la que se eligió arriba. La opción que se elige arriba. Bueno, y luego esta ya no voy a necesitar. Así como determino el máximo, determino el mínimo. Y acá simplemente le pongo el menos I. Y todo lo demás igual. Entonces, con eso ya determino los picos. Ahora voy a determinar la amplitud de cada uno de los picos mínimos. Es el valor de I evaluado en los picos máximos. Estos picos máximos es la posición, ¿está bien? Y acá le estoy calculando la amplitud de los picos máximos. Y ahora vamos a hacer lo mismo para los mínimos.
Entonces, mínimos. Y ahora le vamos a pedir que calcule el valor medio de la amplitud. Que sería el valor medio de los picos máximos menos el valor medio de los picos mínimos. Bien. Y bueno, que me devuelva esto mismo. Listo, esto ya es, a ver. Esta ya es una función que me calcula directamente las amplitudes. Bueno, entonces, con esto vamos a calcular las amplitudes de pico a pico promedio, ¿está bien? Ahora, lo que sí he visto en el evaluativo es que en esta señal tomaban, por ejemplo, entre 50 y 180. Pero fíjense que el ruido tiene tendencia. Entonces, la amplitud no es desde acá, porque si ustedes toman un intervalo desde 50 hasta 180, tiene un máximo y un mínimo que le va a dar un ruido que es terriblemente grande. No, el ruido es esta parte. Entonces, tienen que centrarse en una zona en donde no tenga tendencia. ¿Está? ¿Se entiende? Por ejemplo, miren, yo les voy a mostrar. Tomo acá entre 90 y 120, por acá, en esta zona, entre 90 y 120. Entonces, fíjense que en esa zona prácticamente no tiene tendencia, entre 90 y 110. Voy a tomar el ruido entre 110, entre 100 y 110, que no tiene variabilidad, y eso es lo que me va a dar la amplitud del ruido. ¿Está bien? Pero no pueden tomar, por ejemplo, entre qué sé yo, 90 y 180 porque les va a dar con la pendiente. Tiene tendencia, le da este ruido. Y el valor del ruido va a ser entonces enormemente grande. Bueno, entonces veamos. La amplitud del ruido, en este caso, sería el máximo de la señal de presión entre 100 y 110 menos entonces el mínimo de esa señal. Por ejemplo, en este caso es un poco menos de 0,1, 0,009. ¿sí? Pero en el evaluativo alguno le daba 3,2, una cosa muy grande. Bueno, entonces, ahora hagamos un código para calcular la relación señal-ruido y la atenuación. Entonces, vamos a hacer crear el vector de amplitudes media, que va a tener la longitud de m, no importa cuántos valores tenga, cuántos órdenes hay, va a tener esa longitud. Atenuación, por ejemplo, también esta va a tener exactamente esta misma longitud. ¿Qué más? ¿Qué necesitamos? La señal del ruido.
también va a tener esa longitud. ¿Y qué más necesitamos? La relación señal-ruido. Bueno, lo vamos a poner relación señal-ruido, pero la vamos a calcular en dB. Entonces va a ser también esa, todas van a tener la longitud de la cantidad de órdenes que elijamos. Entonces, range m, entonces directamente hacemos el cálculo. El valor medio de la amplitud para cada uno de los órdenes va a ser, bueno, ya tenemos esta función, la calculemos con esta función. Entonces va a ser esta función y la respuesta es resp. Entonces, todas las columnas, toda fila y décima columna, y le vamos a poner la misma distancia que usamos acá para determinar los picos, porque la posición de los picos no va a cambiar. Bueno, ¿qué más? La atenuación. Entonces, vamos a redondear. La atenuación la vamos a poner no con unidades, sino en términos adimensionales. Entonces, nosotros habíamos dicho en clase de consulta que era la amplitud de la señal sin ruido, ¿está bien? Menos la amplitud de la señal con ruido. La primera columna es el ruido, ¿está bien? Es la señal sin filtrar y luego esta. Entonces multiplicamos por 100 para que sea por cientos dividido en la amplitud de la fundamental. Y acá me falta un paréntesis. Ahí. Y esto vamos a pedir que lo calcule, que lo redondee con un orden, con una cifra decimal. Bueno, ya está. Esa es la amplitud esa es la atenuación. La amplitud del ruido. Bueno, entonces, esto era 20 por logaritmo decimal de, ¿qué era? El valor de la amplitud pico a pico del décimo orden sobre la amplitud del ruido correspondiente. Bien. ¿Qué me está faltando? Ah, la relación señal-ruido. Eso nada más. No, perdón. Esto es el ruido. La amplitud del ruido es esto que está acá. Entonces, esto va a ser la señal de presión, la décima, pero esto no es la señal de presión, es la señal de respuesta. Entonces, décimo valor. Y
la respuesta. 10º valor. Creo que ahí está todo. Veamos. El valor medio que me pide. La función, ¿dónde está la función? Acá. Y todo lo demás. Ya está ahí. No. A ver, ¿cuál es el problema que tiene? La respuesta, la 10ª respuesta, dice, eso estaba acá. A ver, voy a calcular una independientemente, a ver qué le da. Volumen 0. Ah, ahí está el problema. Acá está el problema. Cuando calculo, determino los picos. Ah, acá. Ya sé. Acá me parece que sí, está bien. Lo tomo como 0 y 0. Y altura, a ver. Aquí. Vamos a ver. Ah, acá. MP. ¿Cuál es el problema? En el punto 6, 20, tengo que calcular por logaritmo en base 10. ¿Pero por qué? Ah, ya sé. Es que acá me estoy olvidando de poner los i acá. Ahí. Porque no sabía dónde direccionarlos. ¿Y qué me falta ahora? Acá en atenuación. A ver. El valor medio de 0 menos el valor medio. El valor i. A ver. ¿Qué me está faltando? Me está sobrando. Ahí. Veamos si realmente está. Haga un dibujo. Bueno, acá voy a dibujar primero en función de
los órdenes, la relación señal-ruido. Listo. Y a ver si da. Bueno, ahí está. Ahora lo vamos a etiquetar con la atenuación correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, por I etiqueta y enumerate en atenuación, porque eso es lo que queremos poner. Entonces, acá, ¿qué vamos a poner? Entonces, primero, la etiqueta. ¿Dónde la vamos a poner a la etiqueta? En la posición de cada uno de los puntos. MDI y sí. Bueno, y después que ponga M como etiqueta. M. Y esto va a ser la relación señal-ruido. Le vamos a separar un poquitito. Ahí está. Y vamos a hacerle la gráfica. Vamos a ponerle acá una leyenda que diga que es la etiqueta. Vamos a poner un texto. Qué sé yo, a ver en qué posición. 5, 15, 18. Bueno, ahí está. Y el texto va a decir etiqueta porcentaje de atenuación del filtrado. Bueno, fíjense, a ver, lo vamos a hacer un poquitito más grande. 15. No responde. Ah, el detector. Ah, no, es que este no es detector. Bueno, no importa. Ponle 13. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, en el eje... Ah, no, esto está al revés. Y acá. Ahí está. Acá tenemos los órdenes, ¿está bien? Y acá tenemos la relación señal-ruido. ¿Por qué la relación señal-ruido va aumentando? La relación señal-ruido estaba definido como el logaritmo de la amplitud sobre el ruido. Fíjense en el filtrado, si la amplitud no varía demasiado, pero sí el ruido disminuye, el ruido se hace muy chiquitito, entonces, si el ruido se hace chiquitito, este cociente se hace más grande, ¿está bien? Es decir, que la relación señal-ruido mejora, lo cual es esperable. Pero por otro lado,
al aumentar el orden del filtro, se atenúa. ¿No? Fíjense, acá tenemos, esta es para n igual a 1, el orden igual a 1, tenemos la señal pura, es decir, no tiene atenuación. Pero luego, el porcentaje de atenuación va aumentando. Fíjense que si nosotros decimos que el orden tiene que estar entre 5 y 10%, bueno, fíjense, la máxima relación señal-ruido la alcanzamos acá con el orden 7. Y estamos todavía dentro de la atenuación, de una atenuación del 10%. Entonces, entre 5 y 7, probablemente un 6 o el mismo 7, estaría bien elegir como filtrado. ¿Está claro, chicos? Entonces, las dos herramientas que tienen ahí como criterio, y lo vamos a anotar acá para que quede, criterio. Uno, máxima. Relación señal-ruido. 2. Atenuación menor que el 10%. Bueno, entonces con esos criterios ya pueden definir si su filtrado es bueno o no tan bueno, o con cuál filtrado quedarse. ¿Está bien? Es decir, no importa cuál sea la estrategia de filtrado que usen. Filtro de promedios móviles, promedios progresivos, qué sé yo, el espectro, D-Trend o lo que fuere. Siempre tienen que calcular qué tan bueno es el filtrado. Y ahí tienen un ejemplo con los dos criterios. A partir de ahora, quien no ponga qué tan bueno es el filtrado, no va a tener aprobado el punto, ¿está bien? Del filtrado. Yo hasta ahora he tenido consideración porque el lunes se lo expliqué a un grupo de alumnos, pero no estaban todos. Entonces, no todos lo hicieron en el evaluativo. Ahora están todos. Así que a partir de ahora, quien no ponga qué tan bueno el filtrado, no lo consigue. Profe, sí. Una cosa es qué tan bueno es el filtrado, pero sobre qué tan bueno es el filtrado, cualquier valor es aceptable. O sea, si yo pongo el filtrado que hice finalmente no es bueno, pero elegí este método, ¿también está bien? Bueno, es que si vos utilizás un método y el filtrado no es el adecuado, bueno, busca otro método. Ok, bien. ¿Está bien? Bien, venga. No importa, por eso te digo, la herramienta que acabamos de presentar es para cualquier tipo de filtrado. No importa si usaste filtro promedio móviles, si usaste el espectro, vos vas a tener una señal sin filtrar y una señal filtrada. Entonces, con esas señales calculás primero la relación señal-ruido, ¿está bien? De tu filtrado. Y segundo, la atenuación de tu filtrado. Si tenés una relación señal-ruido importante, mayor a 20 dB, 18 dB, y una atenuación que no supere el 10%, bueno, está dentro de los parámetros que se aceptan para un buen filtrado. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Bueno. Profe, le quería preguntar si lo podía subir a este Sí, Jupyter. ahora lo subo. Buenísimo. Mientras Gracias. ustedes están en la clase, yo lo subo. No molesto más. No, no molesta, Gabriel. Bien, gracias por la aclaración. Los dejo, chicos. Dale. Y comparto. Bueno. Hoy vamos a trabajar con el trabajo práctico 9, que es el tema de los famosos filtros FIR. Son 5 puntos
Voy a dar un pequeño spoiler de cómo va a ser. El primero es teórico. Les había dicho en la clase teórica que la tarea estaba en las diapositivas, pero también iba hasta acá, así que está para que lo hagan. Nosotros vamos a concentrar en lo que hay que hacer con código, que son el 2, 3, 4 y 5. En la clase vamos a desarrollar el 2 y el 2 y el 3 se lo dejamos para ustedes, para que tengan para trabajar. Y el 4 y el 5 va a quedar para ustedes porque es parecido al 4. Vamos viendo. El punto 2 nos dice que utilizando las expresiones que encontramos en el punto anterior, implementar un filtro pasabajos en forma genérica con la frecuencia de corte omega c entre 0 y pi y realizar las siguientes actividades. El apartado A, graficar los coeficientes del filtro. Estos serían del filtro ideal, que acuérdense que tendría infinitos coeficientes. Eso para empezar. Así que vamos acá. Si se acuerdan de la teoría, nosotros vamos a llegar a que la expresión de, digamos, de los coeficientes del filtro pasabajo ideal era esta. Y entonces para graficar los coeficientes tenemos que definir esta función, nada más. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir, bueno, esta frecuencia de corte, que yo lo voy a poner pi sobre 2. Que tenía que estar entre 0 y pi. Y necesito un n. Y que tenga suficientes puntos. Por menos 40, 40. Y importante, necesito que admita puntos flotantes. Ahora vamos a definir h. Yo lo llamo h2 por el ejercicio 2 y lo defino en ramas. En primer lugar, mi variable independiente n, el criterio que sería el valor absoluto de n mayor a 0, para 0, y el otro caso sería para el n igual a 0. Aquí está acá. El último. Este sería el caso para el valor absoluto de n mayor que 0. Entonces estamos acá. Sería seno de omega c por n sobre n por omega c. Y el otro caso, va a ser omega c sobre n. No, sobre pi. Listo. Para graficar, rápido. Gráfico, utilizo stem para que sean líneas verticales. Y h2 en función de n. Esto me está quedando mal, me parece. En algún lado me equivoqué porque tiene que dar un poquito diferente. Y bueno, acá. No es sobre n por pi, es sobre n por... no es sobre n por omega c, es sobre n por pi. A ver si sí. Ahí está. A ver. Ah, bien, ahí subió el profe. Y listo. Creo que ese era lo que nos pedía el primer punto.
graficar los coeficientes. Vamos al apartado B, que nos dice generar una ventana rectangular de paso variable y aplicarla a los coeficientes del filtro FIR con 16, 32, 64 y 256 coeficientes. Que si me está diciendo que estos son los coeficientes, el M que yo voy a determinar es la mitad de estos. Porque tengo que definirlo en función de los semianchos para que tenga esta cantidad de coeficientes. Y graficar la respuesta en frecuencia, módulo y fase. Ahí. Título. El apartado B. Y vamos a ver cómo se hace. Primero, necesito mi M. Lo defino como un arreglo. Y va a ser la mitad de los valores que tenemos ahí. Si tenemos 16, 32, 64 y 256, 8, 16, 32, 128. Voy a aclarar acá por la duda. Semianchos. Necesito un W, pero para eso antes voy a definir un N en cantidad de puntos. Quiero que mi W entre menos pi y pi y que tenga la cantidad de puntos N. Y ahora vamos a usar las funciones que habíamos visto en la desarrolladas por la cátedra que vimos en la teoría. Que eran las funciones vent y hvent. Una para las ventanas y otra para la respuesta en frecuencia de las ventanas. Esta era bastante fácil. Damos la ventana rectangular de 16 coeficientes, la primera, va a ser la función vent, y lo primero que le tenía que dar era, pongamos acá por la duda, esto lo tienen en la descripción de la función, pero tenemos que poner el tipo de ventana y el semiancho M. Entonces, primero, rectangular y el semiancho M, 8. Y para el resto, 32, 64 y 256. 16, 32 y 128. Listo, ahí creamos nuestra ventana. Si ahora pasamos a graficarlas, como también habíamos visto en la teoría, simplemente graficamos la ventana. Acuérdense que lo que nos queda acá, como repaso, cualquiera de estas ventanas tiene las siguientes dimensiones. La cantidad de filas es igual a los coeficientes y dos columnas. La primera el eje horizontal y la segunda el eje vertical. Entonces lo pongo así. Y tenemos el mismo gráfico que habíamos visto en la teoría, que tenía esta forma porque eran ventanas rectangulares. Acuérdense que si nosotros cambiamos rectangular por ahí vamos a ver acá, lo cambié en la segunda, así que va a estar acá en la segunda. Va a tener otra forma. Ahí está, ya tenemos nuestras ventanas. Y ahora la respuesta en frecuencia de las ventanas. Para eso vamos a usar la función hvent. Se le voy a llamar hvent de la ventana rectangular de 16 coeficientes y uso hvent. Necesito mi W y esta, mi ventana 16. Importante también. Necesito solamente la columna 1, que es el eje vertical. Si no me va a dar los índices. Y lo mismo para el resto. 32, 64 y 256.
Por las dudas acá, voy a dejar, porque si hacemos, analizamos la dimensión de lo que tenemos de acá, fíjense que ahora tenemos 3 columnas. Lo dejo anotado acá. Igual está en la descripción que la función devuelve una matriz de m filas por 3 columnas. La primera columna es las coordenadas de x, la segunda columna el módulo, y la tercera columna es la respuesta en frecuencia, en la fase, perdón. Entonces, el ejercicio no lo pide, pero podríamos ver gráfico la respuesta en frecuencia de las ventanas. Esta es de las ventanas, no de los filtros. Las graficamos nomás para verlas. Fíjense. Obviamente estoy graficando el módulo, porque estoy tomando la columna 0 y la columna 1. Tenemos lo que habíamos visto también en la teoría. Por el zoom no podemos apreciar muy bien la que está con un m más chico, pero ahí tenemos con m igual a 8, 16, 32 y 128. Y si se acuerdan, el lóbulo principal llegaba a una altura de 2m más 1. Si vemos el de 128, va a llegar a 256 más 1, 257. Y ahora sí, para graficar la respuesta en frecuencia del filtro, si recuerdan también de la teoría, primero lo que teníamos que hacer era desplazar nuestra ventana, porque para evitar la no causalidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir coeficientes de filtro hacia abajo, ideal, pero el ideal desplazados, coeficientes desplazados. Y para hacer eso, yo le voy a llamar H, filtro hacia abajo, ideal desplazado. Necesito primero crear un vector vacío para ir alojando valores que voy a ir creando en un ciclo for. Necesito y el índice y el valor que uso enumeré de mi arreglo de mi anchos. Entonces, yo voy a ir creando para cada valor de m, que podríamos poner acá para olvidarnos, que nuestro m era 8, 16, 32 y 128, entonces b para las 4 vueltas que va a dar el ciclo for va a ser 8, 16, 32 y 128, y va a ser 0, 1, 2 y 3. Y nuestro mega set piso 2. Entonces, yo necesito crear un n, una variable n, nh, perdón, para cada semiancho. Y necesito que la cantidad de valores de elementos que tenga sea igual a la cantidad de coeficientes que yo quiero. Entonces, si mi primer m es 8, yo voy a necesitar acá tener 2m más 1, 8 por 2 más 1. Entonces, 2 por b más 1. Y también importante, igual que antes, necesito que sea tipo flotante. En segundo, yo ahora necesito ir creando, digamos, mis coeficientes del filtro paso abajo ideal desplazado para cada iteración, pero para eso tengo que hacer uso de una variable auxiliar que vaya guardando los valores y que sea la función esta del filtro paso abajo ideal, pero desplazada. A ver, por la duda. Fíjense. Esto es lo que va a cambiar, el criterio acá. Ya lo voy a mostrar. Ese criterio está puesto para el valor absoluto de n mayor a 0 y n igual a 0.
¿Cómo va a cambiar? Simplemente le voy a decir que para el NH, en vez de igual a 0, que sea igual a B. Porque yo desplazaba, de esta manera desplazo los coeficientes m unidades hacia la derecha. Y en el caso de la primera iteración va a ser 8, en el caso de la segunda va a ser 16 y así. Y siempre va a estar centrado. Y para el resto de los casos, que también podría haberlo definido arriba, no hacía falta definir las dos ramas, solamente una. Igual que como está arriba, defino con la función. Perdón, acá me confundí. Esto iba en la variable auxiliar. Cada iteración se va a ir guardando en la variable auxiliar y ahora uso la variable auxiliar para ir creando a través del comando append mis coeficientes desplazados. Entonces yo quiero que a mis coeficientes, que antes eran vacíos, le vaya agregando, digamos por la derecha, les vaya sumando el valor que adopte los valores que adopte la variable auxiliar. ¿Está bien? Analicemos qué es lo que acabamos de crear. Creamos esto. Veamos qué tamaño tiene. Tiene 372 elementos. ¿De dónde viene eso? Eso viene de el número de coeficientes que tengo en total. En este caso va a ser 2 por 8 más 1. Ahí tenemos los primeros 17 coeficientes. Están puestos al principio de esta variable. Después, dos por 16 más 1. Le vamos sumando los siguientes 33 y se agregan a la derecha. Y lo mismo para el otro. 2 por 32 más 1. Y 2 por 128 más 1. Y tendríamos que llegar. Ahí está. Los primeros 17 coeficientes son los primeros 17 coeficientes de esta variable corresponden a los coeficientes para el m igual a 8, y los siguientes 33 para el m igual a 16, los siguientes 65 para el m igual a 32, y los últimos para el, que sería 256 más 1, para el m igual a 128. Y por las dudas también quería dejar ese comentario acá, lo mismo que le acabo de decir acá. Y para que no quede ninguna duda, decidí graficarlo acá. Gráfico HPV, los coeficientes del filtro paso bajo ideal desplazados. Fíjense, los primeros 17 corresponden a los coeficientes de m igual a 8, estos de m igual a 16, estos de m igual a 32, y estos de m igual a 128. Y ya con esto ya puedo trabajar. Entonces lo que tengo que hacer ahora es a estos coeficientes aplicar la ventana. Entonces, multiplico coeficientes por cada ventana. ¿Cómo sería? Yo voy a llamar los coeficientes, digamos, el resultado de los coeficientes aplicando la ventana rectangular de 16 coeficientes va a ser la ventana que yo había creado antes, vent 16, no, vent 16. Necesito la columna 1 por los primeros 17 elementos de esta. Entonces, como acá. Y quiero los primeros 17 elementos. Entonces quiero desde el 0 hasta el 17. Porque no tiene en cuenta el 17 y va a ser de 0 a 16. Y tengo 16 más el 0, 17. Y para el otro caso, que lo voy a ir haciendo uno por uno.
para el caso del 32, lo mismo, pero necesito los siguientes 33 coeficientes, necesito estos. Entonces voy desde el 17 hasta el 50, o lo mismo 50 es 17 más 33. En el tercero lo mismo, todo anotado. Desde el 50 hasta el 115, que es el resultado de ser 17 más 33 más 65. El último, el de los 256 coeficientes, desde el 115 hasta 372, que es esta suma, o también podrían poner acá len, el tamaño, digamos, total, porque es hasta el final, hasta el último valor que tengamos. Y listo, ya tengo ahí mis coeficientes ya modificados, digamos, con las ventanas. Y ahora necesito graficar, para graficar necesito definir la respuesta en frecuencia de esos filtros. Entonces, de nuevo voy a usar hvent. Voy a crear la respuesta en frecuencia de mi filtro pasa abajo, aplicando la ventana rectangular de 16 coeficientes. Entonces, hvent. Y me pedía el W y lo que creé acá. Y lo mismo para el resto. 32, 64 y 256. Y ahí tengo mis respuestas en frecuencia. Y ahora simplemente grafico, que les voy a ir mostrando uno por uno. Fíjense, acá hago el gráfico del módulo y la fase. Y lo hago en dos plots. El primero y el segundo. Este es para el módulo y este para la fase. Y acá en este caso comenté para el m igual a 16, 32 y 128 para que empecemos viendo el de 8. Fíjense, ahí tenemos la respuesta como nos tiene que dar. La frecuencia de corte en pi sobre 2, la banda de paso, la banda de rechazo, y en el caso de la fase, ahí tenemos la respuesta. Y vamos viendo los otros. Cómo va mejorando la respuesta. Y va a llegar un punto que en la fase no vamos a distinguir nada porque están todas una encima de otra. Pero ahí tendríamos. Ya, he sacado el tiempo. La respuesta en frecuencia de los filtros para los distintos n. ¿Hasta ahí alguna duda? Cualquier cosa, pregúnteme nomás. Estoy yendo rápido, así nos alcanza el tiempo para ver todo lo que tenemos que ver. Yendo al ejercicio 3, que nos decía encontrar HDZ y graficar los polos y ceros. Fíjense cómo se hace. Supongo que encontrar los ceros de nuestros filtros es equivalente a buscar las raíces de los coeficientes, y para eso uso la función roots de NumPy. Entonces, lo primero es crear dos variables, dos listas vacías de ceros y polos, y necesito una variable auxiliar igual a 0. Y voy a usar un ciclo for. Ciclo for y m, antes yo le había llamado b, en este caso le llamé m. Y para que nos acordemos nomás, el m era 8, 16, 32 y 128. Entonces, yo a la variable que creé recién, ¿qué pasa? Como estamos trabajando con filtro FIR, ya sabemos que todos los polos están en el origen. Entonces los polos va a ser lo fácil, simplemente ubico todos los polos en el origen. Pero en el caso de los ceros, yo los voy creando, los voy añadiendo con la función append. Y, ¿cómo hago? Necesito que aquí estén las raíces de mi filtro pasabajo ideal desplazado. Entonces, para sacar las raíces utilizo roots. Y necesito acá las raíces de mi filtro pasabajo ideal desplazado. Pero necesito,
para cada iteración, primero necesito que me tome las primeras 17. En la segunda necesito que me tome de la 17 a la 33. Y así, para el resto. Para hacer eso, se lo describo de la siguiente manera. Fíjense, quiero que vaya desde la variable auxiliar hasta la variable auxiliar más 2m más 1. Que en la primera iteración la variable auxiliar es 0, entonces va a ir desde 0 hasta 0 más 2m más 1, que es 17. En la segunda iteración, a la variable auxiliar, en la iteración, quiero que la variable auxiliar pase a valer 2m, el valor que tenía la variable auxiliar más 2m más 1. O sea, acá va a terminar valiendo 17. Entonces, para la segunda iteración, acá ya lo voy a hacer desde 17 hasta 17 más 2m más 1, que ahora 2m más 1 va a ser 33. Y así es como voy asignando los ceros a mi variable. Y los polos era fácil. Los polos es simplemente todos están en el origen y lo pongo así. Para cada iteración le agrego un 0, un 0, un 0, un 0. Y fíjense qué forma tiene lo que acabamos de crear. Ceros. Tiene 4 filas, que si me pongo a buscar una por una, la primera tiene 16 elementos, que son los 16 coeficientes, los 16 ceros. La segunda tiene los 32 ceros, y así. Entonces ya con eso puedo trabajar, con mi variable ceros, para graficarlos. Ahora, ¿cómo los grafico? Primero, como ya habíamos visto antes en clase pasada, definimos una frecuencia, una circunferencia. Definimos la función circunferencia y la creamos. Y en graficarlo es fácil. Voy a pasar a explicarlo uno por uno para que no se asusten. Primero, el tamaño de la figura. Vamos uno por uno. Con cuidado. El título. Y ahora hago un ciclo for. Acá hago un ciclo for porque este ciclo for va a tener 4 iteraciones. Entonces me va a generar los 4 gráficos. Yo quiero una figura grande que tenga 2 filas y 2 columnas. Y acá pongo más i para que como que me vaya seleccionando en la primera iteración el de arriba a la izquierda, en la segunda el de arriba a la derecha, en la tercera el de abajo a la izquierda y en la última el de abajo a la derecha. Y para verlo necesito graficar la circunferencia. Grafico la circunferencia y este es simplemente para el título, para decirle en la primera el n corresponde a 2m, que 2m en este caso va a ser 16, en la segunda 32, 64 y 256. Y ahora necesito graficar los ceros. Los ceros, le digo que me grafique la parte real, lo que cree, en la parte, digamos, del eje horizontal, y la parte imaginaria en el eje vertical. Y lo mismo para los polos. No, todos los polos van a estar en el origen. Y lo último ya simplemente son detalles ahí para hacer más linda la gráfica. Textos, límites y demás cosas para ponerle más detalle y que esté un poquito más lindo. Fíjense cómo queda. Sí tarda un poquito. Ahí está. Tenemos el diagrama de polo y cero para el filtro pasa abajo. Y fíjense, para el caso de los 16 coeficientes, tenemos los 16 ceros distribuidos alrededor del círculo unitario, como vemos ahí,
me parece que hay algunos, si los contamos, hay algunos que quedan afuera, pero no lo quería cambiar para que no se haga diferente a los otros gráficos, pero lo pueden cambiar cambiando los límites acá. En el caso de, y los 16 polos en el origen. Para los 32 coeficientes lo mismo, y pueden fijarse cómo va cambiando. Para los 64 y para 256, que ya están tan juntos que cuesta verlo, pero así quedaría. Fíjense una cosa, esto llega hasta la mitad. Eso es por la frecuencia de corte que yo elegí. Si yo pongo una frecuencia de corte de sobre 4, fíjense cómo va a ir cambiando la respuesta. El corte, la transición no la hace acá en el medio, sino acá. Y mi gráfico, hasta que esté, lo voy a ir cambiando al original para que quede. Fíjense, ya no está hasta la mitad, sino hasta acá. Entonces esos son cambios que se van haciendo en base a lo que ustedes van modificando. Y bien, me apuro un poquito, que realmente no nos va a dar tiempo. Necesitamos este me parece que solo lo voy a hacer porque el apartado D nos dice que encontremos la respuesta temporal al impulso unitario, escalón y pulso cuadrado. Lo voy a hacer para el impulso unitario, ustedes se van a encargar de definir para el escalón y el pulso cuadrado. Que nos dice para los 16 y 32 coeficientes, pero vamos a terminar haciendo para todo. Primero, defino la función impulso, algo que ya hicimos muchas veces. Dame delta. Está definido. ¿Y cómo hacemos esto? Le voy a llamar la respuesta al impulso. Utilizo la función del módulo signal, lfilter. Y dentro de esta tengo que poner, lo voy a dejar acá también, los coeficientes no recursivos, los coeficientes recursivos, que en el caso del filtro FIR va a ser 1, porque no tenemos polo fuera del origen, y nuestra señal de entrada. Entonces pongo mis coeficientes no recursivos, que son los coeficientes del filtro, los coeficientes recursivos 1 y delta. Y lo mismo para el resto de los otros. De nuevo, esto nos falla 16 y 32, pero lo hacemos para todo, para que quede. Y bueno, no me detiene para explicar la gráfica. Cualquier cosa, si tienen duda de cómo se grafica, pero basta simplemente con que lo analicen, que esto es un subplot en 4 partes. Lo divido ahí para que se vea un poquito mejor. Acá estoy haciendo la respuesta al impulso para los 16 coeficientes, 32, 64 y 256. Y fíjense. Me parece que esto está así porque quedó con el omega C igual a... igual a pi sobre 4. No voy a hacer la gráfica, sé que tarda mucho. Y más. Mira, este llega hasta la mitad. Y fíjense, justamente nos están quedando, cuando hacemos la respuesta al impulso, nos quedan los propios coeficientes. Esto no cambia porque cuando nosotros sabemos que cuando ponemos en la entrada la función impulso, obtenemos nuestra función de transferencia. Entonces, es lógico que obtengamos esto. Pero fíjense cómo se va, cómo está, digamos, desplazado el punto donde está centrado, justamente porque van a empezar a contar desde el momento en que le demos el impulso. Y en este caso va a estar centrado en 8, en 16, en 32 y en 128. Y listo. Les quedaría para ustedes hacer para los otros. Lo único que tienen que cambiar es definir la función escalón y el pulso cuadrado del ancho que ustedes quieran. ¿Alguna duda les quedó? ¿O pasamos al siguiente nomás?
No, ojalá todo bien. Buenísimo. Bueno, el punto 4 nos quedan menos de 10 minutos, así que vamos a ver, fíjense que es bastante parecido al que acaba de explicar Gerardo, al 2. Entonces, fíjense, acá nos dan para trabajar ya con una señal de SG, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera parte para ver cómo la trabajamos. Tenemos la señal de SG con ruido, acá nos dice que el ruido es de aproximadamente 50 Hz. Nos da una frecuencia de muestreo y nos pide diseñar un filtro FIR de ranura, es decir, un band stop, que sea no recursivo para poder extraer este ruido. Ahora nos da una sugerencia, que es determinar el valor exacto del ruido usando el espectro de Fourier de la señal. Y en el apartado A nos pide encontrar los coeficientes del filtro y graficar la respuesta al impulso, que bueno, es un poco lo que ya vimos recién. Entonces lo planteamos. Perdón, me salí. Ahí estamos. Bueno, yo ya cargué las funciones, ahí tenemos el enunciado. Vamos a definir nuestra frecuencia de muestreo, que nos las está dando, de 290. Y ahora vamos a importar la señal, ¿sí? Entonces, importamos la señal. Para eso vamos a usar una función de pandas, yo le llamé señal, con pandas read Excel. Bueno, en este caso van a ver que también tengo cambiado el nombre de la señal, pero porque las grabé de esta manera. Ustedes las descargan y úsenlas con el nombre que las tengan. Es un XLS. Acá le vamos a poner que no ponga el encabezado. Tenemos cargada nuestra señal. Ahora vamos a convertir esta señal a un arreglo de NumPy. Entonces acá ya le llamo SG50, que era la señal. Esto va a ser señal. Señal a NumPy. Bien, entonces ya tenemos acá nuestra señal. Ahora vamos a definir nuestro número de muestras con las que vamos a trabajar, que va a ser el largo de esta señal. Bien. Y ahora quiero que veamos la forma que tiene este SG. Es SG50. Bien, tenemos una matriz que va a tener 1600 filas y una columna. Entonces vamos a transformar esta matriz en un vector. Y este le llamo SG shape de este SG 50 y la longitud. Bien, entonces ahora nos está quedando un vector, bien, que va a tener también 1600 elementos en una sola fila. Ahora vamos a generar nuestro arreglo, nuestro vector de muestras. Arrange de n. Y vamos a definir el tiempo como n sobre fs. Teniendo esto, graficamos nuestra señal, que ahí copio la gráfica directamente
para no perder tiempo. Bien, esta es nuestra señal con la que tenemos que trabajar. Ahora, tenemos que encontrar la frecuencia donde está el ruido. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular el espectro. Entonces, acá calculamos el espectro. Y bueno, esto ya sabemos, podemos hacerlo con la función de la cátedra o con FFT, DRG. Vamos a normalizarlo. Vamos a definir nuestro vector de frecuencias. Y una vez que tenemos esto, vamos a graficar. Entonces, bien. Fíjense que acá tenemos los 50 Hz y el ruido que nosotros queremos eliminar está un poco desplazado. Bien. Entonces, encontremos la frecuencia donde está ese ruido. Y para esto vamos a usar nuestra función where, yo le he llamado WH. Entonces, where. Y fíjense, vamos a tomar el valor absoluto de nuestro espectro que sea mayor a 4 y menor a 5. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto del espectro mayor a 4 y el valor absoluto. Si quieres que me encargue. ¿Cómo? No sé si alguien habla. Bueno. Ahora, fíjense, ahí tenemos. En la posición, digamos, 51 y en la 1349 estaría la otra componente en la otra porción del espectro. Bien, entonces, ahora veamos a qué frecuencia corresponde en esos puntos. Frecuencia de ruido. Disculpa, Gaby, ¿por qué pone esos valores? Mayor a 4 y menor que 5. Porque este es el pico que queremos eliminar, ¿sí? Y este. Sí. Y no sé si se alcanza a ver, ahí el pico da justo acá entre medio de 4 y 5. Ah, ahora sí. ¿Sí? Ahora Entonces sí. me va a eliminar eso. Vamos a probar si sacando eso ya estamos. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a tomar el primer valor vamos a multiplicar por la frecuencia de muestreo y dividimos en n. Y ahora fíjense que tenemos nuestras frecuencias, están en 45,49 Hz y en 244,50, más o menos. Fíjense, está el 50 acá, tenemos 45 más o menos por acá, y 244, que está justo antes de llegar acá, los 150. Bien, nosotros vamos a tomar la frecuencia acá de 45, la primera mitad del espectro. Entonces, bueno, el enunciado ahí nos pide, bueno, nos sugiere determinar el valor exacto del ruido, ya lo tenemos. Y ahora tenemos que encontrar los coeficientes del filtro y graficar la respuesta al impulso. Bien, en este caso, entonces, tenemos un banda stop. Recién vimos el caso de un pasabajo. Entonces, veamos cuáles eran los coeficientes en este caso. A ver si lo puedo copiar la imagen desde acá. No me va a graficar. Bueno.
En el caso del band stop, después fíjense ahí en la teoría, porque no la tengo copiada, la tenía directamente en una notebook que estaba trabajando. Nos define los coeficientes también como una función en rama, donde cuando n vale 0, lo define como 1 menos la diferencia de las frecuencias de corte sobre pi, y cuando el valor absoluto de n es mayor a 0, bueno, nos define ahí una diferencia de senos, ¿sí? Que ahora la definimos en código, sobre n por pi. Entonces, vamos a avanzar con esto. Fíjense, vamos a definir nuestro arreglo. Le he puesto acá aleatoriamente entre menos 300 y 300. Pueden variar esos números. Tenemos nuestra frecuencia de corte superior, nuestra frecuencia de corte inferior, que la estoy tomando entre 40 y 50, ¿sí? Que la frecuencia que nosotros determinamos el ruido, fíjense que es de 45. Entonces, como para eliminar estos 45, tomo una porción antes y una porción después. Bien, bueno, ahí tenemos ese dato. Ahora, definimos los coeficientes. Voy a poner la función también porque ya estamos pasados de tiempo. Esto es lo que les decía recién. Tenemos una función en rama, donde nuestra variable es n, y le ponemos estas dos condiciones, para n igual a 0 y para el valor absoluto de n mayor a 0. Y en el caso de que sea igual a 0, la función vale 1 menos omega de corte superior menos omega de corte inferior sobre pi, y cuando el valor absoluto es mayor a 0, tenemos esta relación. Menos el seno de n por omega de corte, menos el seno por n por la omega de corte, sobre n por pi. Bien, veamos si esto no nos da error. Bien. Eso es simplemente escribir en código la función de los coeficientes que tenemos en la teoría. Bien, y fíjense, estos son nuestros coeficientes en el caso del filtro band stop. Bien. Entonces, ya tenemos nuestros coeficientes. Ahora calculemos la respuesta al impulso. Para esto vamos a necesitar definir el impulso, ¿sí? Primero, entonces definimos el impulso. Esto ya lo sabemos acá también, así que no vamos a perder mucho tiempo. Fíjense acá, defino un n, lo he puesto así para identificarlo, n, como un arreglo entre menos 10 y 100, también valores aleatorios. Defino mi impulso, o delta si le quieren poner, como una función en ramas, donde, bueno, acá le pongo la condición que sea igual a 0, no le he puesto la otra condición, pero va a tomar todos los puntos distintos de 0, y vale 1 para cuando el n vale 0, y 0 en otro caso. ¿Bien? Yo le iba poniendo las longitudes porque después se me hacía lío a veces cuando hacía otros cálculos, pero eso no es necesario que lo tengan. Y tenemos nuestro impulso, ¿sí? Que va a ser nuestra celda de entrada. Ahora, pueden usar para calcular la respuesta al impulso la función esta de SciPy sin, que la usaba recién en el punto 2, o bien, como ya lo veníamos trabajando también, utilizar directamente la respuesta al impulso de un filtro FIT. Y acá, porque me das mal. Porque te definí esto. Ahí está.
Bien, entonces graficamos la respuesta al impulso. Y fíjense que también toma la forma de los coeficientes, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Gaby. Bien, ahora, en el punto B lo que nos pide es implementar rectangulares de 25 y 50 coeficientes y graficar la respuesta en frecuencia. Es lo mismo que se hizo acá en el punto 2. Bien, generar ventanas rectangulares de paso variable. Acá tenían 4 órdenes, ¿sí? 4 valores de los coeficientes, y acá solo 2. Entonces, por la hora lo vamos a pasar, lo trabajan exactamente igual que en el punto 2. Grafican la respuesta en frecuencia del filtro diseñado. En el apartado C nos está pidiendo encontrar h de z y graficar polos y ceros, que bueno, también lo vimos recién. Encuentra h de z, grafica polos y ceros. Después, en el punto D, nos pide aplicar ventanas de Hamming y Blackman para un filtro de 25 y 50 coeficientes, ¿sí? Entonces, a ver. Hacemos esa parte. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos. Aquí. Miren que vea dónde tengo esa parte de acá. Disculpen que no les demos todo, pasa que tome tiempo y yo tengo que viajar. Acá calculamos los ceros. Igual se lo paso completo ahora, cuando lo subamos. Entonces, fíjense. Acá lo que hacemos es crear distintas ventanas, ¿sí? Bueno, ahora solamente vamos a usar la de Hamming y la de Blackman. Y acá los coeficientes, ¿bien? Y vamos a definir las ventanas. Entonces, vamos a tener para unir en el arreglo de la longitud de M, que en nuestro M acá no lo definí, pero bueno, nuestro M, lo defino ya, M2, va a ser el arreglo de 25 y 50, que eran los coeficientes que nos estaba pidiendo que trabajemos. Y en realidad acá tomamos la mitad, no los tomamos enteros, vamos a tomar 13 y 25. Bien. Entonces, tenemos n, el arreglo va a ser de 0 hasta 2 veces el orden, va a ir variando el orden, más 1, que tome el tipo flotante, que es lo mismo que hemos definido arriba, y definimos acá ventanas para cada valor de m, ¿sí? Entonces tenemos Hamming y Blackman. Bien. Y ahora calculamos los coeficientes para cada m. Bien, de esta manera. Tenemos acá nuestro arreglo vacío, a donde se le van a ir agregando coeficientes. Y fíjense que la función es la misma también que vimos recién. Para n, ahora ya no va a ser igual a 0, sino va a ser igual a m, que es lo que les explicaba Gerardo también, que desplazamos, ¿sí? Entonces, para n igual a m, y para n distinto de m, tenemos los coeficientes que ya habíamos definido, ¿bien? Y ahora vamos a ver si hasta acá no me salta error. Bien. Y ahora calculamos
lo que es la respuesta en frecuencia. Bien, entonces, fíjense acá, vamos a tener para J también arreglo que tenga la longitud de n. Vamos a tener nuestro z, acá son dos variables auxiliares también, donde se van a ir acumulando los valores que calculen. Tenemos z de Hamming y z de Blackman. Va a ir calculando la ventana. Y los valores de la suma acá de la multiplicación los va a ir poniendo en estos vectores, en estos arreglos. Entonces, ahora si me falta error, veamos. No, definido le ve acá. Ok, lo vamos a definir acá arriba también. Va a ser un arreglo que vaya entre menos pi y pi y tome n valores. Ahora sí. Y fíjense cómo les queda. Ahí les paso el gráfico. Bien. Esto tengo que graficar. A ver. Esto corrió. Y esto no me está mostrando. Veamos por qué. Tenemos acá el subplot. Eso no. Dentro tenemos omega por fs sobre 2pi. Tenemos el valor absoluto de Hamming. Acá tomaba el primer elemento y el segundo, ¿sí? Para los coeficientes de 25 y para los de 50, digamos. Eso no influye. A ver, saquemos esto. Muestra algo. Acá vemos el subplot para la fase. No sé por qué no me lo está mostrando. Por encima ni siquiera me salta un error. No tengo otro límite. A ver, saquemos este, pero es de la otra gráfica. Esto no tiene nada que ver, pero vamos a sacar. No tiene nada que ver, filtro. Bueno, se los voy a mostrar aquí. Bien. Fíjense, este es el gráfico que nos queda. ¿Sí? Cuando hagan en el apartado 2, en el apartado B, la respuesta en frecuencia, fíjense acá cómo cambia la amplitud, ¿sí? Esto es hecho en una ventana rectangular. Fíjense que llega acá a 0,2, ¿sí? Y el que es el gris, el de 26, esperen que no veo. El de 50, fíjense que está como deformado, ¿sí? Esta es la fase. Y cuando trabajan con el otro tipo de ventanas, fíjense que va disminuyendo el pico, ¿sí? Acá. Tenemos la forma de un filtro band stop, ¿sí? Va a pasar, va a bloquear y pasar. Y fíjense que acá nos va a bloquear justo el rango de frecuencia donde está el ruido,
¿sí? Que nosotros deseábamos eliminar, que estaba más o menos en 45. De ahí, ¿qué más nos pide el práctico? De acá, bueno, aplicar las ventanas. Después nos pide graficar la señal filtrada y sin filtrar con las ventanas que venimos trabajando. Sacar una conclusión de los resultados. Van a ir comparando con cuál se filtra más. Bueno, ustedes llegarán a la conclusión una vez que tengan todos los resultados. Encontrar la respuesta temporal al impulso, al impulso cuadrado, que es lo mismo que en el punto 2. Y diseñar el filtro ranura en base a la ubicación de polos y ceros del plano Z, que bueno, eso lo pueden trabajar. Ya nos excedimos bastante. Por ahora vamos a dejar aquí y lo podemos ir viendo en la consulta. Vayan trabajándolo y el martes en la consulta vamos sacando dudas que vayan surgiendo. Bueno, gracias. Bueno, Gaby, muchas gracias. Vale, gracias, Gaby. Nos vemos en la Muchas Chao, consulta gracias. entonces. Gracias, Gaby. No de nada, que anden